Hay momentos en la vida en que sentimos que cargamos el mundo sobre nuestros hombros. Días en que nos miramos en el espejo y vemos solo fallas, solo fisuras, solo lo que no somos. Quizás estés viviendo uno de esos momentos ahora. Quizás sientas que das lo mejor de ti, pero que de alguna forma nunca es suficiente. Que hay una grieta en ti que impide que seas completo, entero, perfecto como los demás parecen ser. Así se sentía una pequeña vasija de barro. Vivía en la cima de una montaña, junto con otra vasija, ambas al servicio de una joven muchacha que trabajaba para un comerciante. Su vida era simple, pero tenía propósito. Todos los días, la muchacha descendía el largo camino hasta el río allá abajo, donde las aguas corrían cristalinas entre las piedras. Amarraba las dos vasijas en los extremos de un pedazo de bambú, lo equilibraba sobre sus delicados hombros y comenzaba el viaje de regreso. Era una subida ardua. El sol quemaba fuerte, el camino era irregular y el peso del agua convertía cada paso en una pequeña conquista. Pero la muchacha nunca se quejaba. Sus pies conocían cada piedra del trayecto, sus hombros se habían acostumbrado al peso y su corazón encontraba paz en aquel ritual diario. La vasija perfecta se enorgullecía de su función. Sabía que cuando llegaban a la cima, estaba repleta de agua fresca, cumpliendo exactamente el papel para el cual había sido creada. Su superficie lisa brillaba al sol, sin una sola imperfección, sin una sola marca que denunciara fragilidad. Era eficiente, era útil, era valiosa, pero la otra vasija cargaba un secreto que la consumía por dentro. Con el tiempo, una pequeña grieta se había formado en su lateral. No había sido un golpe violento, ni una caída dramática. Simplemente sucedió, como las cosas en la vida a veces suceden sin aviso, sin explicación. Al principio era casi imperceptible, solo una línea fina que serpenteaba por su superficie. La muchacha lo había notado, examinado con sus dedos delicados y decidido que la vasija aún podría servir. Pero aquella grieta era más que una falla física. Era un recordatorio constante de imperfección, porque cada día, durante la larga subida, el agua escapaba lentamente por aquella hendidura. Gota a gota, la preciosidad líquida se perdía por el camino. Y cuando finalmente llegaban a la cima de la montaña, cuando la muchacha depositaba las vasijas en el suelo de tierra batida, la diferencia era evidente. La vasija perfecta estaba llena hasta el borde, desbordando de propósito cumplido. La vasija agrietada tenía apenas la mitad del agua con la que había comenzado a cargar. La mitad, siempre la mitad. Día tras día, aquella matemática cruel se repetía, y con cada jornada, la vasija agrietada sentía el peso de la inadecuación crecer dentro de ella. Veía a su compañera brillando bajo el sol, escuchando elogios silenciosos en cada gesto satisfecho de la muchacha al utilizar el agua abundante. Y entonces se miraba a sí misma, medio vacía, medio inútil, medio presente. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras siempre dando lo mejor de ti, pero el resultado nunca fuera completo. Como si hubiera algo roto en ti que impide que seas tan bueno como los demás. Como si tus grietas fueran tan visibles que todos pudieran ver, excepto quizás tú mismo, que no consigues ver nada más allá de ellas. La vasija agrietada comenzó a perderse en pensamientos sombríos. Se comparaba constantemente con la otra vasija. ¿Por qué ella no podía ser entera también? ¿Por qué tenía que tener aquella falla? ¿Qué propósito había en existir si no puedes cumplir aquello para lo cual fuiste creada? Con cada viaje, la vergüenza crecía. Veía el agua escapando, sentía su propio fracaso escurriendo por su lateral, mojando el suelo, desperdiciando el esfuerzo de la muchacha que tanto trabajaba. Ella merecía mejor. Merecía dos vasijas perfectas.
Merecía no tener que cargar una carga que ni siquiera conseguía retener lo que le era confiado. La vasija perfecta ni notaba el dolor de su compañera. Estaba tan enfocada en su propia excelencia, tan absorta en cumplir su papel, que no percibía el sufrimiento silencioso a su lado. Y quizás sea así como sucede en la vida. Aquellos que se sienten completos no siempre consiguen ver el dolor de los que se sienten rotos, no por maldad, sino simplemente porque están mirando hacia direcciones diferentes. Las noches eran las peores. Cuando la oscuridad cubría la montaña y el silencio pesaba en el aire, la vasija agrietada se quedaba despierta con sus pensamientos. Escuchaba el viento susurrar entre los árboles, sentía el frío de la noche penetrar en su grieta y se preguntaba si no sería mejor simplemente romperse de una vez. Si no sería más honesto dejar de fingir que tenía valor, que tenía propósito, que importaba. El dolor de la inadecuación es uno de los más profundos que podemos sentir. No grita, no hace ruido, simplemente corroe lentamente, como el agua que escapa de una grieta, llevándose nuestra autoestima gota a gota. Si estás leyendo esta historia ahora, quizás sea porque también cargas tus propias grietas. Quizás sientas que no eres lo suficientemente bueno en el trabajo, o que no consigues ser el padre o la madre que deberías ser. Quizás mires a las personas a tu alrededor y veas solo perfección, mientras que en ti mismo ves solo fallas. Y si esto resuena en ti, si sientes este peso en el pecho al leer estas palabras, debes saber que no estás solo en esta jornada. Por cierto, si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias que iluminan los rincones oscuros del alma, que te recuerdan que tus imperfecciones no definen tu valor. Juntos podemos caminar por esta senda de autoconocimiento y sanación. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y cada día que pasaba, el peso emocional que la vasija agrietada cargaba se volvía más pesado que el agua misma. Había desarrollado el hábito de mirar solo hacia dentro de sí misma, fijándose en aquella grieta, en aquel defecto que definía toda su existencia. Cuando pasas demasiado tiempo mirando tus propias fallas, comienzan a crecer. No físicamente, sino en tu mente, en tu corazón. Aquella pequeña grieta que al inicio era casi imperceptible, se había convertido en la percepción de la vasija en un abismo intransitable. Era todo lo que conseguía ver. La comparación es un veneno sutil. Se infiltra en nuestros pensamientos como niebla en una mañana fría, lentamente, hasta que apenas conseguimos ver la verdad frente a nosotros. La vasija agrietada miraba a su compañera perfecta y veía todo lo que ella no era. Veía la completitud que le faltaba, veía el éxito que no conseguía alcanzar, veía el valor que creía no poseer. Pero había algo que no veía, algo que estaba sucediendo justo a su lado, en la periferia de su visión, pero que estaba demasiado ocupada con su propio dolor para notar. Hasta que un día, algo dentro de ella se rompió aún más. No físicamente esta vez, sino emocionalmente. Era como si la presión de toda aquella vergüenza, toda aquella inadecuación acumulada, finalmente se hubiera vuelto demasiado pesada para soportar sola. Estaban en la orilla del río. El agua corría suave, reflejando el cielo azul arriba. La muchacha había llenado ambas vasijas y estaba a punto de amarrarlas nuevamente en el bambú cuando la vasija agrietada reunió todo su valor y habló. Debes entender, hablar sobre nuestro dolor requiere un valor inmenso. Significa admitir la vulnerabilidad, significa exponer aquello que tanto intentamos ocultar. Significa decir en voz alta aquello que nos mantiene despiertos por la noche. Y hacer eso, revelar nuestras grietas a alguien, es uno de los actos más valientes que podemos realizar. Muchacha. La voz de la vasija tembló ligeramente, cargada de emoción contenida durante todo aquel tiempo. Discúlpame por mis fallas, por mis imperfecciones.
La muchacha se detuvo. Sus manos aún sostenían el bambú, pero sus ojos se volvieron hacia la vasija con sorpresa y ternura. «Esta grieta en mí», continuó la vasija, las palabras ahora fluyendo como el agua que no conseguía retener, «me ha vuelto inútil. Derramo la mitad del agua. Todos los días fallo. No sirvo para nada. Mereces algo mejor. Mereces 2 vasijas que funcionen bien, que no desperdicien tu esfuerzo, que no sean tan rotas». El silencio que siguió fue denso. El río continuaba su flujo eterno, indiferente al dolor humano que se desarrollaba en sus márgenes. El viento susurraba entre las hojas, y la muchacha, aquella joven que cargaba tantos pesos todos los días, se arrodilló al lado de la vasija. Hay momentos en la vida que cambian todo, momentos que dividen nuestra existencia en antes y después. Momentos en que alguien nos ve de verdad, más allá de las máscaras, más allá de las fachadas, más allá de las grietas que intentamos ocultar. Este era uno de esos momentos. «Pero vasija», dijo la muchacha suavemente, su voz cargada de una compasión que venía de un lugar profundo, «no entiendes, no has estado prestando atención». La vasija quedó confundida. ¿No prestar atención? Había pasado todos aquellos días hiperconsciente de su falla, de cada gota perdida, de cada momento de inadecuación. ¿Cómo podría no estar prestando atención? «Mira a tu alrededor», continuó la muchacha, haciendo un gesto amplio con las manos. «Cuando volvamos a casa hoy, necesito que hagas algo diferente. Deja de mirar solo hacia dentro de ti, hacia aquella grieta que crees que define quién eres. Mira hacia afuera, mira el mundo a tu alrededor. Presta atención al camino de regreso». Y había algo en la forma en que habló, una certeza tranquila en su voz, que hizo que la vasija quisiera creer que quizás, solo quizás, había algo que había perdido. Algo importante que estaba más allá de su visión limitada. La muchacha amarró las vasijas en el bambú con sus movimientos habituales. Lo levantó sobre sus hombros y comenzó la caminata de regreso. El sol ya comenzaba su descenso en el cielo, pintando todo con tonos dorados. Y por primera vez en mucho tiempo, la vasija agrietada decidió hacer algo diferente. Dejó de mirar hacia adentro, dejó de fijarse en su grieta, dejó de contar las gotas que escapaban y simplemente miró el mundo. ¿Qué sucede cuando finalmente quitamos los ojos de nuestras propias heridas y miramos el mundo a nuestro alrededor? ¿Qué vemos cuando dejamos de fijarnos en nuestras imperfecciones y comenzamos a notar el impacto que causamos? La vasija agrietada comenzó a observar el camino con ojos verdaderamente abiertos por primera vez. Al principio todo parecía igual, familiar, monótono como siempre había sido. Las piedras en el camino, la tierra batida, la inclinación empinada de la montaña. Nada especial, nada diferente. Pero entonces, lentamente, algo comenzó a emerger de su ceguera autoimpuesta. Flores. Había flores en el camino, no en todo el camino, sino específicamente de un lado. Del lado izquierdo donde ella siempre viajaba, donde sus gotas caían, el camino estaba adornado con una variedad increíble de vida. Margaritas blancas danzaban al viento. Pequeños girasoles giraban sus rostros hacia el sol. Flores silvestres de colores vibrantes, naranjas, morados, rojos, creaban un tapiz de belleza que se extendía por toda la subida. Nunca lo había notado. Durante todos aquellos meses de viajes, todos aquellos días de vergüenza y autoflagelación, estaba tan consumida por su propio dolor que se había vuelto ciega al milagro que sucedía justo a su lado. La vasija miró al otro lado del camino, donde su compañera perfecta viajaba. Allí el terreno era seco, árido, sin vida. La tierra agrietada por el sol, sin una sola flor, sin una sola señal de que algo más allá de piedras y polvo existiera. Era funcional, sí, era eficiente,
pero estaba vacío. Su lado, el lado de la vasija agrietada, el lado que había considerado un testimonio de su fracaso, estaba vivo, vibrante, hermoso más allá de las palabras. ¿Percibes lo que estaba sucediendo? Mientras se preocupaba por el agua que perdía, mientras se avergonzaba de cada gota que escapaba, esas mismas gotas estaban nutriendo vida. Estaban transformando un camino árido en un jardín. Estaban trayendo color a un mundo que de otro modo sería monocromático. A medida que subían la montaña, la vasija agrietada continuó observando, ahora con una mezcla de asombro y confusión crecientes. Veía las flores inclinándose gentilmente bajo el peso de las gotas de agua que caían, bebiendo aquella preciosidad que había considerado desperdiciada. Veía mariposas posándose en los pétalos coloridos, abejas zumbando de flor en flor. Toda una cadena de vida que existía gracias a aquello que llamaba su falla. ¿Cómo puede algo que consideraba su mayor debilidad haber creado tanta belleza? La pregunta resonaba en su mente, desafiando todas las narrativas que había construido sobre sí misma. Todas las noches despierta sintiéndose inútil. Todas las comparaciones dolorosas con la vasija perfecta. Todas las veces que deseó ser diferente de lo que era. Y ahora, confrontada con la evidencia irrefutable delante de ella, apenas conseguía procesar lo que estaba viendo. Llegaron a la cima de la montaña. La casa del comerciante se erguía contra el cielo del atardecer, sus ventanas reflejando los últimos rayos de sol. La muchacha bajó cuidadosamente el bambú de sus hombros, colocando las vasijas en el suelo con la delicadeza de siempre. La vasija perfecta estaba llena, como siempre. La vasija agrietada estaba medio vacía, como siempre. Pero algo había cambiado. ¿Viste?, preguntó la muchacha, arrodillándose al lado de la vasija agrietada. Había una sonrisa en su voz, cálida y sabia. ¿Viste las hermosas flores en el camino? La vasija no conseguía encontrar palabras. Su mundo entero estaba siendo reorganizado, reconstruido, resignificado. «Están solo de tu lado del camino», continuó la muchacha, su mano tocando gentilmente el lateral de la vasija, exactamente donde la grieta se extendía. «Siempre supe sobre esto, siempre supe de tu grieta. Siempre supo». Las palabras penetraron profundo. Ella siempre supo, y nunca la había descartado, nunca la había reemplazado, nunca la había hecho sentir que no tenía valor. O mejor dicho, ella nunca había hecho eso. Ella misma se había hecho todo eso a sí misma. «Planté semillas», explicó la muchacha, y ahora había un brillo en sus ojos, la alegría de quien comparte un secreto precioso. «De tu lado del camino, porque sabía que el agua que pierdes no es desperdiciada. Está creando algo hermoso, está dando vida donde antes no había nada». La vasija agrietada sintió algo moverse dentro de ella. Algo que había estado muerto durante mucho tiempo comenzaba a despertar. Algo parecido a la esperanza. «Aprovecho tus grietas», continuó la muchacha, y había tanta ternura en su voz que era casi doloroso escuchar. «Transformo lo que llamas defecto en propósito. Aquellas hermosas flores que viste existen por tu causa, por causa exactamente de quien eres, con todas tus imperfecciones». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Si no fueras exactamente como eres, si fueras perfecta como la otra vasija, el camino hasta aquí no sería tan hermoso. No habría flores, no habría color, no habría vida. Tu defecto, como lo llamas, es en realidad un regalo. Para las flores, para el mundo, para mí». Hay momentos en nuestra vida en que una verdad tan profunda nos golpea que sentimos como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. Como si todo lo que creíamos sobre nosotros mismos fuera, de repente, revelado como solo una historia que contábamos, no la realidad.
La vasija agrietada estaba viviendo uno de esos momentos. Toda la tristeza que había cargado, toda la vergüenza que había cultivado, toda la autocompasión que había alimentado durante todos aquellos meses, comenzó a disolverse. No instantáneamente, porque las heridas emocionales profundas no sanan con un chasquido de dedos, pero comenzó. Una transformación estaba sucediendo en su interior, profunda y fundamental. Entendió algo revolucionario. Lo que consideramos nuestros mayores defectos pueden en realidad ser nuestros mayores regalos. Las cosas que nos hacen sentir inadecuados pueden ser exactamente aquello que hace nuestra existencia significativa. Nuestra utilidad no se mide solo por cuán perfectamente cumplimos una función obvia, sino por el impacto invisible que causamos a lo largo del camino. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido inadecuado porque no podías ser como todos los demás? ¿Cuántas veces deseaste ocultar tus imperfecciones, tus luchas, tus vulnerabilidades? ¿Cuántas veces pensaste que sería más fácil, mejor, más valioso si fueras diferente? Pero ¿y si te dijera que quizás, solo quizás, tus grietas son exactamente lo que el mundo necesita? ¿Y si tus luchas están regando jardines que ni siquiera sabías que existían? Si esta reflexión está tocando algo en ti, si sientes un despertar sucediendo mientras lees, me gustaría invitarte a dejar un like en este video, no porque necesite números, sino porque este pequeño gesto me ayuda a entender que estas palabras están alcanzando los corazones que necesitan escucharlas. Y cuando dejas un like, ayudas a otras personas que están sufriendo, que se sienten rotas, a encontrar este mensaje también. Te conviertes en parte del viaje de sanación de alguien. Y eso, mi amigo, es hermoso. La vasija agrietada miró las flores una última vez aquella tarde y por primera vez desde que la grieta apareció, sintió algo más allá de vergüenza. Sintió gratitud. Sintió propósito, sintió por primera vez en mucho tiempo que quizás importaba después de todo. La noche cayó sobre la montaña, pero diferente de todas las otras noches, la vasija agrietada durmió en paz. No había más aquel peso aplastante de inadecuación, no había más la comparación dolorosa con la vasija perfecta. Había solo la aceptación tranquila de que era exactamente quien debía ser. En la mañana siguiente, cuando la muchacha descendió la montaña nuevamente para buscar agua, la vasija agrietada estaba diferente. Todavía tenía la misma grieta, las mismas gotas aún escapaban durante la subida. Nada había cambiado físicamente, pero todo había cambiado internamente, porque ahora veía su jornada con nuevos ojos. Veía cada gota que caía no como pérdida, sino como donación, no como fracaso, sino como nutrición, no como desperdicio, sino como propósito. Y este cambio de perspectiva transformó completamente su experiencia de vida. La vasija perfecta continuaba siendo perfecta, cumpliendo su función con eficiencia ejemplar. Y eso era bueno. El mundo necesita eficiencia, el mundo necesita a aquellos que cumplen sus papeles impecablemente. Pero el mundo también necesita las flores, el mundo también necesita la belleza que nace de las imperfecciones. El mundo necesita ambos. Y entonces la vasija agrietada aprendió quizás la lección más importante de todas. No se trataba de ser perfecta, nunca se trató de eso. Se trataba de aceptar quién eres y encontrar propósito exactamente allí, en aquello que eres, con todo lo que cargas. Verás, cada uno de nosotros es único, realmente, verdaderamente único. No hay dos personas en el mundo con la misma combinación de experiencias, dolores, alegrías, fuerzas y sí, imperfecciones. Eres una combinación singular que nunca existió antes y nunca existirá nuevamente. Y todos tenemos defectos, todos nosotros. Aquella persona que admiras y crees perfecta
tiene sus propias grietas. Aquella persona que parece tenerlo todo resuelto, lucha con sus propios demonios. La perfección que vemos en otros es generalmente solo una ilusión creada por la distancia y por nuestra propia inseguridad. Nadie es perfecto, pero son exactamente esas pequeñas imperfecciones, esas grietas, esas fallas las que nos hacen ser quienes somos, que nos hacen interesantes, que nos hacen humanos, que nos hacen capaces de crear belleza en lugares inesperados. Hay una verdad profunda escondida en esta historia de la vasija agrietada que necesitamos desplegar y examinar cuidadosamente, porque contiene la clave para transformar cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra jornada por la vida. Piensa en las flores por un momento. No crecieron porque la vasija perfecta decidió compartir su agua. No crecieron porque alguien descendió la montaña con un balde extra. Crecieron específicamente por causa de aquella grieta, de aquel defecto, de aquella imperfección de la que la vasija tanto se avergonzaba. Esto significa algo extraordinario. Hay cosas en el mundo que solo pueden existir por causa de tus imperfecciones. Hay belleza que solo tú puedes crear, precisamente porque no eres perfecto. Hay vidas que solo tú puedes tocar, porque entiendes el dolor de sentirse roto. Hay flores que solo tú puedes regar con tus propias gotas de vulnerabilidad. El mundo a nuestro alrededor es tan maravillosamente interesante cuando nos detenemos a observarlo de verdad. Las mariposas, con sus alas pintadas en colores imposibles, no saben cuán hermosas son. No pueden ver sus propias alas. Vuelan, cumplen su propósito, viven sus vidas cortas pero significativas, sin jamás presenciar la obra de arte que son. Y quizás sea así contigo también. Quizás no puedas ver cuán especial realmente eres. Quizás tu perspectiva sea demasiado limitada, demasiado enfocada en las grietas, demasiado ciega para las flores. Pero yo sé que eres especial. Eres especial porque eres el único, una combinación única en el universo entero. No hay nadie con tu ADN exacto, tu historia exacta, tus cicatrices exactas, tus esperanzas exactas. Eres singular. Y esa singularidad no es accidental, es esencial. A veces, nuestra tendencia natural es compararnos con otras personas. Es tan fácil caer en esa trampa. Vemos a alguien que parece tener éxito donde nosotros fallamos. Alguien que parece entero donde nos sentimos rotos. Alguien que parece brillar mientras nos sentimos apagados. Pero esa comparación no tiene sentido. Ningún sentido realmente, porque cada persona tiene su propia historia, completamente diferente de la tuya. Cada persona carga sus propios dolores, guardados profundamente dentro del corazón donde nadie más puede ver. Cada persona tiene sus propias alegrías privadas, sus propias batallas secretas, sus propios jardines escondidos. No hay forma de que seas igual a alguien. Simplemente no la hay, por la misma razón que no hay forma de que nadie sea igual a ti. No estás aquí para replicar el viaje de otra persona. Estás aquí para vivir tu propio viaje, con todas sus curvas únicas, sus subidas empinadas y sí, sus grietas que riegan flores. En el momento en que dejamos de sentir lástima de nosotros mismos, algo mágico sucede. En el momento en que aceptamos quiénes somos, grietas y todo, un universo de posibilidades se abre ante nosotros. Porque entonces podemos hacer la pregunta más importante: ¿cómo puedo usar lo que soy, incluyendo mis imperfecciones, no solo a mi favor, sino para dejar el mundo un poco más hermoso? Esa es la pregunta que lo cambia todo. No es ¿cómo puedo arreglar mis grietas? No es cómo puedo ser perfecto, no es cómo puedo ser como aquella otra persona, es cómo mis propias grietas pueden regar flores. Porque la verdad libertadora es esta: tus imperfecciones no son errores en el sistema,
no son defectos de fabricación, son características, son herramientas, son oportunidades para crear belleza de maneras que la perfección nunca podría. Alguien que nunca conoció el dolor profundo no puede ofrecer consuelo verdadero a otro que sufre. Alguien que nunca se sintió roto no puede entender verdaderamente el viaje de sanación. Alguien que nunca perdió agua por el camino no puede ver las flores que crecen en las grietas. Tus luchas no son inútiles, tu dolor no carece de sentido. Tus imperfecciones no son desperdicio, son semillas de compasión, de entendimiento, de conexión humana profunda. Son lo que te permite tocar otras vidas de maneras que la perfección jamás podría. Piensa en las personas que más impactaron tu vida. Probablemente no fueron las personas perfectas, fueron las personas reales. Las personas que admitieron sus luchas, las personas que mostraron sus grietas y, al hacerlo, te dieron permiso para aceptar las tuyas propias. Hay un poder inmenso en la vulnerabilidad, hay fuerza en la admisión de debilidad, hay belleza en la imperfección compartida. Porque es ahí donde la conexión humana real sucede, no en las fachadas pulidas de perfección, sino en las grietas honestas, donde la luz puede entrar y salir. Quizás estés tan inmerso en tristeza en este momento que no puedas ver que eres muy especial. Quizás el dolor sea tan grande que oscurezca todo lo demás. Quizás hayas pasado tanto tiempo mirando hacia adentro, hacia tus propias fallas, que olvidaste mirar hacia afuera, hacia las flores que estás regando sin siquiera saberlo. Pero están ahí. Prometo que están. Déjame contarte un secreto que la vasija agrietada descubrió y que puede transformar tu vida si permites que penetre verdaderamente en tu corazón. El propósito no viene de la perfección, viene de la presencia, de la disposición de mostrarte, grieta y todo, y hacer el viaje de cualquier manera. La vasija agrietada podría haber desistido, podría haber pedido ser reemplazada, podría haberse negado a hacer el viaje, escondida en un rincón oscuro, protegiéndose de la vergüenza de su propia inadecuación. Y si hubiera hecho eso, el camino habría permanecido árido. Las semillas plantadas por la muchacha habrían muerto, las flores nunca habrían florecido. Pero continuó, día tras día, incluso sintiéndose inadecuada, incluso creyendo que estaba fallando, continuó haciendo el viaje. Y fue exactamente esa persistencia, esa disposición de continuar a pesar del dolor, lo que creó la belleza. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? Significa que tu simple presencia importa, que tu esfuerzo, incluso cuando parece insuficiente, está haciendo una diferencia. Que las cosas que consideras fracasos pueden estar en realidad creando impactos que ni siquiera puedes ver todavía. ¿Cuántas vidas has tocado sin saberlo? ¿Cuántas personas fueron inspiradas por tu lucha? ¿Cuántas flores crecieron porque tuviste el valor de continuar, incluso cuando era difícil, incluso cuando dolía, incluso cuando te sentías roto? Raramente vemos el impacto completo de nuestra existencia. Somos como la vasija agrietada antes de la revelación, demasiado enfocados en nuestras propias fallas para notar los jardines floreciendo a nuestro lado. Pero están ahí, tus actos de bondad, tus palabras de aliento, tu mera presencia en momentos difíciles. Todo esto está plantando semillas que quizás nunca veas florecer. Y ese es quizás el más bello misterio de la vida. No sabemos completamente cómo nuestra existencia se entrelaza con la de otros. No vemos todas las flores, pero están ahí, creciendo en lugares que nuestros ojos no alcanzan, tocadas por las gotas que pensábamos estar perdiendo. Tu superpoder no es la perfección, es tu humanidad. Es tu capacidad de sentir profundamente, de luchar sinceramente, de continuar persistentemente. Es tu disposición de ser vulnerable, de admitir que tienes grietas, de mostrarte de todos modos.
Porque cuando haces eso, cuando vives auténticamente como quien eres, das permiso a otros para hacer lo mismo. Tu honestidad sobre tus luchas se convierte en un faro para aquellos que están luchando en silencio. Tu aceptación de tus propias imperfecciones ayuda a otros a aceptar las suyas. Tus flores ayudan a otros a creer que sus propias grietas también pueden crear belleza. No existe nadie en el mundo igual a ti. Piensa en esto realmente. De todos los miles de millones de personas que ya vivieron, que viven ahora, que vivirán en el futuro, ninguna es exactamente como tú. Tus experiencias únicas, tus perspectivas únicas, tus grietas únicas. Todo esto se combina para crear algo que el universo nunca vio antes y nunca verá nuevamente. Y ese es tu superpoder, no tu perfección, tu singularidad. Déjame contarte un secreto que la vasija agrietada descubrió y que puede transformar tu vida si permites que penetre verdaderamente en tu corazón. El propósito no viene de la perfección, viene de la presencia, de la disposición de mostrarte, grieta y todo, y hacer el viaje de cualquier manera. La vasija agrietada podría haber desistido, podría haber pedido ser reemplazada, podría haberse negado a hacer el viaje, escondida en un rincón oscuro, protegiéndose de la vergüenza de su propia inadecuación. Y si hubiera hecho eso, el camino habría permanecido árido, las semillas plantadas por la muchacha habrían muerto, las flores nunca habrían florecido. Pero continuó, día tras día, incluso sintiéndose inadecuada, incluso creyendo que estaba fallando, continuó haciendo el viaje. Y fue exactamente esa persistencia, esa disposición de continuar a pesar del dolor, lo que creó la belleza. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? Significa que tu simple presencia importa, que tu esfuerzo, incluso cuando parece insuficiente, está haciendo una diferencia, que las cosas que consideras fracasos pueden estar en realidad creando impactos que ni siquiera puedes ver todavía. ¿Cuántas vidas has tocado sin saberlo? ¿Cuántas personas fueron inspiradas por tu lucha? ¿Cuántas flores crecieron porque tuviste el valor de continuar, incluso cuando era difícil, incluso cuando dolía, incluso cuando te sentías roto? Raramente vemos el impacto completo de nuestra existencia. Somos como la vasija agrietada antes de la revelación, demasiado enfocados en nuestras propias fallas para notar los jardines floreciendo a nuestro lado. Pero están ahí, tus actos de bondad, tus palabras de aliento, tu mera presencia en momentos difíciles, todo esto está plantando semillas que quizás nunca veas florecer. Y ese es quizás el más bello misterio de la vida. No sabemos completamente cómo nuestra existencia se entrelaza con la de otros. No vemos todas las flores, pero están ahí, creciendo en lugares que nuestros ojos no alcanzan, tocadas por las gotas que pensábamos estar perdiendo. Tu superpoder no es la perfección, es tu humanidad. Es tu capacidad de sentir profundamente, de luchar sinceramente, de continuar persistentemente. Es tu disposición de ser vulnerable, de admitir que tienes grietas, de mostrarte de todos modos. Porque cuando haces eso, cuando vives auténticamente como quien eres, das permiso a otros para hacer lo mismo. Tu honestidad sobre tus luchas se convierte en un faro para aquellos que están luchando en silencio. Tu aceptación de tus propias imperfecciones ayuda a otros a aceptar las suyas. Tus flores ayudan a otros a creer que sus propias grietas también pueden crear belleza. No existe nadie en el mundo igual a ti. Piensa en esto realmente. De todos los miles de millones de personas que ya vivieron, que viven ahora, que vivirán en el futuro, ninguna es exactamente como tú. Tus experiencias únicas, tus perspectivas únicas, tus grietas únicas. Todo esto se combina para crear algo que el universo nunca vio antes y nunca verá nuevamente. Y ese es tu superpoder, no tu perfección.
tu singularidad.